Dios y la ley de la casa de mercado. Aleluya. Le damos el honor al Espíritu Santo que nos enseña las cosas espirituales y Él recibe esta palabra de parte de nosotros. Deseamos la palabra de Dios, deseamos al Espíritu Santo y le damos las gracias por ser nuestro Maestro. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos pues al Evangelio según San Juan, capítulo 2. El Evangelio según San Juan, capítulo 2. Vamos a comenzar a grabar. Tome nota, por favor. Puede allí escribir sobre la hoja. San Juan, capítulo 2, versículo 13. Dice: Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas. Pásele a buen precio bueyes, ovejas y palomas. Y a los cambistas allí sentados. En su hoja tiene otra escritura que es Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21, versículo 12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Tenemos el mismo pasaje sobre el mismo evento en estos dos evangelios. Juan capítulo 2. Vean lo siguiente. Literalmente el Señor Jesús halló o encontró una cueva de ladrones allí en el templo. Literalmente. En Mateo 21, 13 dice: y les dijo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Quiero que note cómo el Señor Jesús hace referencia al concepto casa y dice que hay una casa que es de oración y así se llama. Vean el planteamiento, por favor, porque ya comenzamos a ser parte de la palabra de Dios que nos está hablando y nosotros estamos recibiendo el mensaje. El Señor Jesús expresa que hay una casa, es de su Padre, también es de Él, es casa y templo de Dios, se llama casa de oración para todas las naciones. Pero la sorpresa fue de que Él se encontró una casa de mercado dentro de una casa de oración. Esa es la parte muy interesante, porque esto da lugar a que interpretemos de varias formas y sentidos la expresión de lo que Jesús encontró. Jesús encontró
visualmente, o sea, porque llegó a ver, entró y vio. Entonces, vio algo, después expresó, y estamos analizando lo expresado verbalmente. Es complejo porque él vio una casa de mercado dentro de una casa de oración. ¿Cómo interpretarías que una casa está dentro de otra? Esto es congruente con otro caso, un caso de hoy en día, que tú llegues a tu casa y encuentres que tu casa ha sido invadida. Fíjate los verbos que vamos a usar, porque queremos sentir más allá de las emociones, sino en el espíritu, lo que Jesús vio, los hechos, y no solamente fueron hechos de ese día y en ese horario, sino ya tenían un historial de que una casa de mercado estaba operando dentro de la casa de oración. Ahora, como estamos leyendo hechos históricos, el Espíritu del Señor nos va a llevar a lo que es relevante para nosotros y nos impacta o nos es útil para edificarnos. El primer verbo que utilicé es invadir. Una casa está invadiendo otra. ¿Te acuerdas cuando Saddam Hussein invadió Kuwait? Entró. Invadir quiere decir entrar a un territorio donde el invasor no es autoridad allí y no es de él allí. Ahora voy a usar otro verbo. Me gustaría que los escribas. El otro verbo que voy a emplear es el verbo poseer. Y este verbo es más contundente, más expresivo en el sentido de uso para describir lo que Jesús vio. ¿Has visto un caso de posesión demoníaca? Un cuerpo humano poseído por un espíritu inmundo. Yo les pregunto, ¿dónde está el espíritu inmundo? En el cuerpo de una persona. Muy bien, pero vean el planteamiento. ¿Han sabido de que una casa posea a otra? Cuando Jesús entró en el templo, Él encontró una casa de mercado en el interior de una casa de oración, y eso es un caso de posesión. Quiere decir, en palabras relevantes para nosotros los de esta actualidad, que es un panorama de cuando lo pagano, religioso y mundano invaden el templo cristiano. Y los templos somos nosotros. También quiere decir que Jesús visita los templos, que somos nosotros. Y también significa que encuentra casos de intromisión, ese es otro verbo. Alguien haciendo negocios en donde no es su lugar. Juan y Mateo describen con detalle lo que Jesús encontró. Dice Juan que a los cambistas los halló sentados. Alguien que está sentado ya está posicionado para desarrollar una actividad
y espera a personas, espera el siguiente, espera su turno, espera o tiene autoridad para llamar, porque hace de ese sitio un lugar público. Puede alzar su voz y decirle, venga, venga, yo le cambio las monedas, venga, ¿qué necesita? Palomas, bueyes, ovejas. El punto que nos corresponde ver y es la voz de Dios en forma audible, que mientras estamos leyendo la palabra de Dios, estamos oyendo la palabra de Dios, es que este es un caso de invasión, posesión, intromisión de algo que no nos pertenece, pero está ocupando un lugar en nuestra vida. Y nos damos cuenta de que hay una ley de la casa de Dios y hay una ley de la casa de mercado. Allí en la hoja, en el inciso segundo, te escribí, esto es un tipo y figura del sistema pagano o mundano mezclado con la vida espiritual del templo, que somos nosotros, o vida del cristiano, que somos nosotros. Mira cómo se nos describe que hay negocios y las personas negociantes y qué tipos de negocios y animales. Y esto nos da la siguiente idea, que con cierta persona entró cierto animal o con cierto animal entró cierta persona, como lo quieras ver. ¿Cuánto tiempo tiene el mercado operando en la casa de Dios? Bueno, tenemos un dato en Juan 2:20 que ese templo fue edificado en 46 años. Fue edificado en 46 años más los años, que es un dato desconocido, donde ya estaba abierto para los judíos. El templo significa el lugar de Dios y ahora somos nosotros. La figura de Jesús significa el poder que echó fuera la casa de mercado para que quedara limpia y pura la casa de oración, que es el templo de Dios, que somos nosotros. Ahora, nosotros decimos, ¿para qué tanto escándalo, pastor? ¿Para qué tanto escándalo? Jesús se escandalizó y Jesús nos mostró la naturaleza de su fuerza con la que hizo ese caos allí para echar fuera, diga conmigo, echar fuera. Dice el texto en Juan 2:17 y está en la hoja, el celo de tu casa me consume. El celo de tu casa me consume. Esa es la naturaleza de la acción de Jesús, que fue de forma violenta en contra de la casa de mercado que estaba en el lugar de la casa de Dios. Quiero decirte el panorama en palabras que son directas y más que en un sentido figurado, es en sentido de voz de Dios para ti y para mí. Cuando la casa de mercado está metida en la casa de Dios, en la casa de oración no se ve.
Lo único que se ve es la casa de mercado, porque una está usurpando el lugar de la otra. Ahí te lancé otro verbo. Es por ello que nuestras vidas, aunque tengan un mensaje en la playera de que soy nacido de nuevo, o soy hijo de la promesa, o soy esto y aquello, nuestro interior no refleja la casa que es por naturaleza divina, porque hay como otra casa operando en nosotros. Y Jesús vio las dos casas, pero una estaba manipulada, allí te di otro verbo, por agentes extraños y raros que no pertenecen a esa casa. Entonces, este relato tiene elementos simbólicos que te crean un panorama que te habla a ti. Aleluya. En el punto 4 te explico el modus operandi de la casa de mercado, porque el mercado opera bajo la ley propia del mercado y también opera bajo el concepto de casa. Ese concepto de casa es literal, es tal y cual como conocemos y entendemos la palabra casa. Casa. Fíjate bien. Llegaban las personas a adorar y el primer contacto que tenían era con aquellas otras personas que eran negociantes. Mostraban ellos las monedas y los animales y las palomas y los bueyes y las ovejas. Entablaban allí conversaciones, comenzaban a cuestionar el propósito de venir de parte de la persona visitante. ¿A qué vienes esto? ¿Qué petición traes? ¿Qué necesidades tienes? ¿Qué hiciste? ¿Cómo la vas a pagar? ¿Qué vas a confesar? ¿Cuánto te dijeron que trajeras? ¿Qué animal te dijeron que presentaras, que sacrificaras? Yo lo tengo. ¿Qué monedas traes para yo cambiártelas por las monedas del templo? Hermanos, esto es absurdo. El hecho de que esa casa de mercado esté operando en la casa de oración de esa forma, quiere decir que se le ofrecía a aquellos que entraban al templo una realidad que buscaban los cambistas, los compradores, los vendedores, les ofrecían algo que deseaban o que buscaban tener o adquirir para presentar. Se mezclaban allí los propósitos de los adoradores con los propósitos de los comerciantes mediante conversaciones. Y esa casa de mercado, que era una cueva de ladrones, intentaba manipular los corazones que buscaban a Dios para que consiguieran en ese mercado lo que les iba a llenar el deseo antes de que llegaran a la presencia de Dios a orar y creer. Y allí el Señor Jesús, por medio de los evangelios que nos narran una escena u otra escena, y somos enriquecidos por la narrativa de los evangelios, nos muestran cómo hoy en día sigue operando la ley de la casa de mercado. Jesús echó fuera esa casa. ¿Sabes? Te doy una noticia. Todavía la casa de mercado quiere invadir los templos. Y ahora cada uno debe mantener fuera donde lo dejó el Señor, la casa de mercado. ¿Has hecho tú tu trabajo
de mantener afuera donde la puso el Señor? ¿O se te metió otra vez? No debe regresar la casa de mercado a la casa de oración. No debe haber una casa dentro de otra, porque si no, hay un caso de posesión allí. Posesión, invasión, colonización, intromisión. Fuerzas de afuera están en el interior. Y el interior es un lugar que tiene su propio reino. Ahora, cuando nos dimos cuenta de que Jesús echó fuera el mercado, sentimos como que nos arrancaron una realidad que pertenece a la vista, y eso da un cierto ánimo de confianza, porque si está allí esto y esto y esto que me ofrece el mercado, yo voy a tener confianza de apoyarme en la casa de mercado para después presentarme en la casa de Dios. ¿Y saben cómo Jesús resolvió ese asunto de que al principio nos sentimos así como descorazonados, como que nos quitaron una solución, o sentíamos que el mercado nos provee de una facilidad para esforzarnos menos? Jesús fue tajante y dijo: esto lo quiero fuera. Hermanos, hace 2000 años, Jesús mismo con sus propias manos echó fuera esa casa. Revísate a ver si la tienes donde Jesús la dejó o si ya regresó y no te has dado cuenta. Jesús la dejó afuera. Debe estar fuera. Revisa si no ha regresado por medios engañosos, mentirosos, porque esa casa quiere invadirte otra vez, y tu trabajo es mantenerla donde Jesús la echó, fuera. ¿Cómo es que nuestro Señor va a resolver a los adoradores? ¿Cómo es que el Señor va a resolver esa situación que ya era una costumbre mirar y ser parte del modus operandi de esa ley del mercado? La ley del mercado provee de vacas, ovejas, monedas, conversaciones allí. Esa ley del mercado parece como neutral, pero no, amados hermanos. Se trataba de un pasaje como cuando tú atraviesas un paraje y entras así a una escena, como un pasaje, pero esas personas cambistas, vendedores, especuladores, compradores, ¿sabes cómo operaban? Te hacían hablar, te hacían preguntas, te comenzaban a extraer todo lo que tú traías en el corazón, todo lo que tenías pensado decir en la presencia del Señor, y la estás diciendo fuera de la presencia del Señor. Y se la estás diciendo a unos hombres que no son y no pertenecen a la casa. Y tú dices: ¿y por qué estoy perdiendo el tiempo con fulano? ¿Y por qué fulano está oyendo que yo estoy diciendo esto? Ay, con qué facilidad me sacó estas palabras, y con qué facilidad me retiene antes de entrar al lugar santo. ¿Y por qué yo paso tiempo aquí? ¿Y por qué? Y tú dices: me estoy dando cuenta de cómo la ley de la casa de mercado está checándome. Es como una aduana. Quieres saber cuánto traes, quieres saber cuáles las intenciones, qué intenciones tienes
para ofrecer a Dios, quiere saber los motivos, quiere conocer todo. Es como una aduana. Y Jesús, cuando vio eso, se imaginó lo peor. Vio en el espíritu lo que es imposible para la vista. El cuadro espiritual de un mercado es cueva de ladrones. Cueva de ladrones. Y lo dijo. Y lo dijo. Quiero ir al punto acerca de si esa es la ley de la casa de mercado, entonces ¿cuál es la ley de la casa de Dios? ¿La casa de Dios puede ser suficiente para mí? Sí. No necesito traer algo que está afuera hacia el interior. ¿Puedo actuar bajo las leyes del reino, de la casa de Dios? Sí. No necesito una mezcla de mundanalidad, religiosidad, para que eso sea como sal para mi vida, o sal para mis ofrendas, o sal para mi fe. No, 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 no. Pero entonces, ¿cuál es la ley de la casa de Dios? ¿Acaso la ley es que haya una casa dentro de otra? No. ¿Acaso la ley es que la ley del mercado complementa a la ley de la casa de Dios? No. Esa ley de la casa del mercado, el poder del Señor la echó fuera y la dejó fuera. Revisa que esté afuera. Revisa que esté afuera. Porque si no, ya se te metieron bueyes, ovejas, palomas. Todos esos animales son simbólicos, son un sentido figurado de ya se oye dentro de ti cosas y sonidos extraños. ¿Cuál es la ley de la casa de Dios? Si me quitaron el mercado, ¿cómo voy a solucionar mis cosas? Si me quitaron las monedas, ¿cómo voy a operar financieramente, económicamente? Si me quitaron el mercado, que lo tenía cerquita, cercano, no parecía algo malo, no tenían cara de ladrones. Ay, queremos llamar las cosas de otra manera. En el espíritu ya tienen nombre. Todo lo que vemos todo lo que vemos en lo natural, en el modo espiritual ya tiene nombre. Jesús vio una casa de mercado en lo natural, en el espíritu vio una cueva de ladrones. Como le pongas el nombre al mercado, no hace que se llame diferente en lo espiritual. Ahora los llevo para responder a la cuestión acerca de cuál es la ley de la casa de Dios. Los llevo a Mateo capítulo 21. Estamos entre Mateo y Juan. Ahora Mateo capítulo 21. Del versículo 18 en adelante. Dice: por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Estamos leyendo que esa mañana fue del día siguiente. Entonces, lo de la purificación del templo fue en el día anterior. Volviendo a la ciudad tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella, y no halló nada en ella sino hojas solamente. Y le dijo:
nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Te hago esta pregunta. Desde el versículo 12 hasta el versículo 22, que es el cuerpo del mensaje allí en Mateo, ¿en qué parte de todo ese mensaje ya hay resultados para una persona en particular? ¿Cuándo hay resultados? ¿Cuándo es que Jesús habló de recibir? ¿En qué punto de todo el cuerpo del pasaje ya se nos indica que alguien va a recibir, que alguien va a obtener resultados? Hasta el versículo 22. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Esta es la ley de la casa de Dios. La casa de Dios no necesita de la ley del mercado. No necesita de la casa del mercado. Por eso la casa de Dios echó fuera a la casa de mercado. Y cuando nos quedamos estupefactos, como queriendo reclamar nuestro mercado, el Señor Jesús llamó nuestra atención, nos sacó fuera de la ciudad, nos mostró un hecho sobrenatural. Le preguntamos: ¿cómo lo hiciste? Y Él nos dijo: vean, no necesité de una ley natural, no necesité de lo pagano, no necesité de lo mundano, no necesité de lo religioso, no necesité ningún poder de ningún mercado. No necesito que el mercado esté en mi casa. Mi casa tiene su propia ley y es esta: para que ustedes reciban, deben apoyarse en la oración y al estar orando, creyendo. Esa es la ley de la casa de Dios. Jesús quitó el mercado, lo dejó afuera y allí debe de estar. Cuando el mercado entra en tu templo, no puedes estar entre dos leyes. ¿Sabes cuál ley queda aplicada? La ley que invade, la ley que usurpa, la ley que toma posesión. La ley que toma posesión. Jesús dijo: para recibir, ¿qué es lo que expresó que vamos a recibir? Faltantes. Una petición es porque hay faltantes. Algo se necesita, algo se requiere, una lista de faltantes. Los necesito recibir, pero estoy pensando en el mercado. Y vamos a analizar la ley de la casa de Dios. Escribe esto, por favor. Quiero que absorbas esta palabra. En el versículo 22, Jesús hizo mención de que debes estar en un lugar mismo que Él llamó e hizo referencia de la realidad de ese lugar. Dijo Jesús: todo lo que pidieren, métanse
en la casa de oración primero. Por ello, ahora sí puedes enlazar el concepto casa. Vamos a emplear y usar esa. ¿Sabes qué cosas hay en mi casa particular? No, yo no sé qué cosas hay en tu casa particular. Yo no tengo una idea de qué casas hay, qué cosas hay en la casa de mi hermano Ignacio. Ni la menor idea, no sé. Ni en la casa de mi hermana Erika, o Jair, o Alejandro, o Ernesto, o Lluvia.